Hoy quiero hablarte de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me decía que muchas de las veces hay personas que tienen el llamado de liberación, el llamado de ministrar liberación y de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, ¿sí? Pero hay cosas que todavía el cristiano no entiende, hay cosas que todavía hay personas que están todavía como en una etapa muy pequeña, porque todavía no se han llenado realmente de la palabra de Dios y no se han dado cuenta del potencial tan grande que hay en cada uno de los hijos de Dios que son escogidos para este llamado. Estábamos pensando hoy que mucha gente tiene el llamado y tiene tanto miedo de meterse, ¿verdad?, en este mover, porque pues obviamente le sufrimos, obviamente le batallamos, obviamente tenemos ataques, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatamos, ¿verdad?, los reinos de los cielos. Todos los discípulos de Jesús sufrieron, padecieron, lloraron, tuvieron tribulaciones, estuvieron en las cárceles, ¿verdad? Y pasaron muchas tribulaciones, muchos problemas en su vida cotidiana por causa de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? Pero ahora tú y yo que sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y Él murió con la finalidad de darnos a su Santo Espíritu, que nosotros confiáramos en Él, confiáramos que Él siempre iba a estar al cuidado de sus hijos, que somos nosotros, y siempre nos iba a enseñar realmente a cómo pelear la buena batalla, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que no peleemos nosotros en la carne, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que nos enfrentamos contra de un enemigo que se llama diablo, ¿verdad? Mucha gente que dice, no me menciones al diablo porque me da miedo, ¿verdad? No lo invoques porque se me va a aparecer y eso y aquello. Pero quiero decirte que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y más que nada tenemos que conocer al que ya derrotó al enemigo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y todas las armas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder deshacer toda obra de maldad y entender que todas las cosas que estamos padeciendo y sufriendo es porque muchas veces nos descuidamos, es porque muchas veces o muchas personas todavía no han entendido de qué manera contrarrestar la acechanza del diablo. Imagina un campo de batalla, a este lado al ejército del enemigo, que es Satanás y sus demonios, ¿sí? Pero imagínate a este lado al ejército de nuestro Dios. Nosotros estamos de este lado, somos el ejército de Jehová Dios, somos los llamados a pelear la buena batalla, los llamados a derribar toda fortaleza, los llamados a ver la gloria de Dios, ¿verdad? El ejército de Dios está integrado en primer lugar con el Señor Jesucristo, y fuimos llamados con la finalidad de ver la gloria de Dios, fuimos llamados para representar a Dios, somos llamados para rescatar y libertar y guiar a todo aquel que está cautivo y todo aquel que está esclavizado por las obras del diablo. Pero tú y yo tenemos que entender que necesitamos primeramente ser liberados y ser capacitados y ser instruidos para poder ir a la guerra, ¿sí? Todo soldado que va a la guerra llega a un cuartel, ¿verdad?, ignorando completamente todo, y en ese cuartel tienen reglas, tienen una disciplina, ¿sí? Y ellos tienen una forma de trabajar muy buena y con una estrategia ya preparada para obviamente ganar la batalla, ¿verdad? Sabemos que uno de los dos tiene que perder y el otro tiene que ganar, ¿verdad? Porque es batalla entre dos. Pero aquí en el caso de nosotros, sabemos que en el caso de nosotros tenemos que saber que la batalla que nosotros llevamos, siempre vamos a ganar en esa batalla. Amén. ¿Por qué te digo esto?
Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra de nosotros. En algunas ocasiones tú puedes decir, bueno, es que yo he peleado la batalla y la he perdido. No es que la hayas perdido, lo que pasa es que no utilizaste las armas poderosas que realmente tenías que utilizar. Yo muchas veces me doy cuenta que en las familias veo, o sea, que hay ciertas luchas y ciertas batallas que, o sea, se estancan en esa batalla, y es porque realmente no se dieron cuenta que están peleando contra carne y sangre, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no es contra sangre y no es contra carne. Tenemos que saber que a nuestro enemigo lo tenemos que conocer y tenemos que saber contra quién vamos a pelear. Porque si nosotros peleamos contra de nuestros hermanos, ¿verdad? O peleamos contra el esposo, la esposa, o peleamos con los hijos, peleamos con los vecinos, con los hermanos en Cristo, estamos nosotros llevando una guerra totalmente diferente a la que el Señor te manda a llevar. Nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios cuando tomamos las armas del Señor y las ponemos por obra. Hemos experimentado todos aquellos que conocemos las armas poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos experimentado que realmente Dios nos respalda cuando tú y yo tomamos las armas de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirte, en una guerra no es fácil pelear. En una guerra no es rápida la batalla, no es de un día para el otro, ¿verdad? Sabes que cuando tú ganas una batalla, el enemigo se levanta más fuerte contra de ti y busca la forma de seguir. Él te pide la revancha, y te pide la revancha de tal manera que él se prepara. Él se prepara ¿con qué finalidad? Con la finalidad de hacerte que caigas, y que tú seas derrotado. Pero tenemos que entender que tú y yo no vamos solos a la guerra. En 1 Samuel 17:45 hablamos aquí cómo Goliat amenazó a David. ¿Cuántas veces a ti te han amenazado? ¿Cuántas veces me han amenazado? Y Goliat trató de intimidar a David. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han tratado de intimidar, mis hermanos amados? Y cuando hay una intimidad, cuando te empiezan a intimidar, la intimidad te lleva a tener miedo cuando no estás firme, no estás seguro. ¿Me? ¿Y qué es lo que pasa cuando tú eres una persona intimidada por tu enemigo? Vas a huir, a confrontar, ¿verdad?, el problema con esa persona. Pero fíjate que David le respondió de la siguiente manera a Goliat. Le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina. Y dice: tus armas de guerra. Le estaba David enseñando que sus armas de guerra que él estaba usando eran armas carnales. Esas armas naturales que puede utilizar cualquier ser humano cuando no conoce las armas de Dios. Y David le contestó a Goliat y le dijo: pero yo. Y déjame decirte, David le contestó a Goliat con tanta seguridad, ¿verdad? Porque él estaba seguro que su Dios de él no lo iba a avergonzar. Cuando Goliat miraba a David y todos los que estaban presenciando esa lucha, ese pleito que se iba a presenciar, Goliat se burlaba. Goliat estaba a carcajadas riéndose y apuntando a David, diciendo: tú, pedazo de alcornoque, tú, pedazo de hombre, vas a ser derrotado a la primera, dijo.
sabía realmente que David iba respaldado por Jehová de los ejércitos. Iba respaldado por ángeles. Aleluya. Ángeles que son invisibles. Ángeles que realmente iban a respaldar a David. Amen, amen. ¿Cuántas veces tú y yo se nos olvida que nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor? Thank you, Jesus. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida que no es contra carne ni sangre? No es nuestra lucha, no es nuestro pleito. Porque quiero decirte una cosa. Cuando tú y yo nos consideramos que nosotros somos muy fuertes y muy valientes y nosotros vamos a hacer todo sin Jesús y sin sus ángeles, terminamos derrotados. ¿Te das cuenta de esto? Y hoy el Señor me decía, es tiempo de que vuelvas a hablar de la guerra espiritual. Es tiempo que vuelvas a hablar de que les vuelvas a recordar quién es el enemigo de ellos. Porque muchos en estos tiempos se están debilitando. Muchos de los cristianos se están debilitando, se están desanimando. Porque el gigante enemigo de nosotros está más agresivo que nunca, mis hermanos. David le dijo a Goliat: yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestial. Y mira cómo está escrita la palabra ahí. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel. Dice: él a quien has provocado. ¿Sabes que cuando alguien viene y te provoca, no viene directamente a provocarte a ti? Viene a provocar a lo que está dentro de ti. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestros enemigos se están levantando, los espíritus inmundos que están dentro de ellos, para pelear contra el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos quién está dentro de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos de una manera incorrecta e ignoramos quién está dentro de nosotros, mis hermanos? Por eso me decía el Señor: vuélveles a recordar que todo aquel que cree en mí, yo vivo dentro de él. Que todo aquel que me recibió, yo vivo dentro de él. Recuérdales que mientras yo esté dentro de uno de mis hijos, van a tener luchas, van a tener pleito contra el enemigo que se llama Satanás. Tu pleito no es con tu hermana en Cristo, tu hermano en Cristo, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu familiar, con tu vecino, con tu jefe, con tu patrón, como quieras llamarle. Tu pleito es contra Satanás y todos los espíritus inmundos que son gobernados por él. ¿Sabes que hoy me enojé muchísimo? Estaba tan enojada. Y yo le dije a Satanás: ¿sabes qué? Tengo que soltar este dinero que no es ni mío, pero lo voy a soltar porque no quiero pelear con esta gente. A las cuantas horas, no sé, minutos, me habla Chayito y me dice la manager que va a ver la manera de que les regresen hasta el último penny. Amén, aleluya. Yo dije amén, porque sabes que Satanás, no nos vas a robar, No. nos tienes que regresar ese dinero. Amén.
porque además no es ni dinero mío. ¿Y sabes qué, Señor? Tú conoces, Padre. Tú sabes, Señor. Tú sabes, Señor, qué fue lo que pasó y tú conoces todo. Y sabes qué, Señor, si eso es para probarnos, amén, Señor, gracias. Gracias, Señor. Si es por 2 almas que se salvaron y por 2 almas que fueron liberadas, Señor, amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Por un momento Satanás me quiso intimidar, mis hermanos amados, porque llegamos como a las 2 de la tarde y yo no tenía, mi cabeza estaba turbada, estaba intimidada, con deseos de hablar con Lorena y decirle, ¿sabes qué? Predica tú. Y me dijo el Señor, no, tú vas a predicar y les vas a hablar de que se estén alertas. Les vas a hablar de que es tiempo de que se levanten. Les vas a hablar de que es tiempo de que se preparen, porque viene la guerra sobre de ustedes. Amen. Pero yo estoy como poderoso guerrero delante de ustedes. Delante de ustedes. Y yo los defenderé, decía el Señor. Y yo los defenderé de tal manera que ustedes van a ver mi gloria. Porque todo es para que veamos la gloria de Dios. Todo es para conocer el poderío y el señorío que nuestro Padre que está en los cielos nos ha mostrado. No podemos ser intimidados por un diablo pequeño, un diablo chiquito que ya está derrotado. Ciertamente Dios le permite ciertas cosas que nos hagan, mis hermanos amados, pero quiero decirte que todo esto es la realidad de que ustedes y yo levantemos la espada y empecemos a pelear la buena batalla. Porque si tú y yo no peleamos la buena batalla, mis hermanos amados, todo aquel que no pelea pierde. El cobarde que no se enfrenta contra de su enemigo y le da la espalda al enemigo sin confrontar el problema, le roba la bendición. Mas tú y yo sabemos que si nosotros, como valientes guerreros de Jehová Dios, nos ponemos delante del enemigo y le decimos, yo no vengo con jabalí, yo no vengo con espada, mira Satanás, diablo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y vengo a arrebatarte lo que me has robado. Y vengo a mostrarte que mi Dios es más grande que tú que estás contra de mí. Amén. Los hijos de Jehová Dios no podemos ser intimidados por el enemigo. Ni tan siquiera podemos tenerle miedo al enemigo ni a sus secuaces. Tú y yo tenemos que estar firmes y sabiendo que nuestro Padre Celestial aún es el que crió al mismo Satanás y que Satanás está sujeto a obedecer a Cristo. Amén. Porque quiero decirte, Él no hace absolutamente nada si Dios no se lo permite. Porque a Él no le dio libre albedrío como te lo dio a ti, me lo dio a mí. Nosotros decidimos ganar la batalla o perderla. Nosotros decidimos arrebatarle al enemigo lo que nos pertenece o dejarle que se quede con lo que nos robó. Pero tenemos que ser valientes para poder ganar la batalla. La palabra de Dios nos dice que si no tenemos sabiduría, se la pidamos al Padre que está en los cielos. Muchas veces por falta de sabiduría, nuestra inteligencia nos falla, mis hermanos. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice el Señor. Y es necesario que tú conozcas contra quién vas a pelear. Josué también tuvo un encuentro con un ser celestial. Y cuando les preguntó quién eres, ahí en Josué 5:14, él le respondió, no
príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Él se estaba comunicando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando supo él que estaba delante de nuestro Señor Jesucristo, se postró a tierra, dice el Señor, su cabeza. Dobló sus rodillas y su cabeza la puso hasta la tierra y le dijo: dime, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? En pocas palabras, mándame, Señor, a hacer lo que tú quieras. Y en el versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Así lo hizo. Cuando tú llegas a ese lugar, tú tienes que saber que en este lugar es un lugar santo. Amen. Es un lugar donde tú vienes a recibir la palabra limpia, la palabra que te penetre hasta los tuétanos, la palabra que corte el alma. Porque la palabra tiene que cortar, la palabra tiene que sanar, la palabra tiene que liberar, la palabra tiene que ponerse adentro de nosotros y tenerla por entendido, que es la palabra que da vida, la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a entender que el Santo de Israel te está preparando para cuando venga el ataque. Porque todo ser viviente, mis hermanos amados, tenemos ataques. Desde niños, adolescentes y adultos y viejitos. Todos hemos tenido experiencias con personas que no tienen a Jesús. ¿Cuántos enemigos tenemos a nuestro alrededor? Pero no son los seres humanos, no es el ser humano el enemigo, es el mismo demonio que está dentro de ellos. Cuando nosotros entendamos que los espíritus inmundos operan en aquellos que no han recibido a Cristo, y aún en aquellos que aún recibieron a Cristo pero no se han santificado y no han sido liberados de sus pecados pasados, ellos seguirán operando en la carne. Porque hay cristianos que todavía no han sido liberados. O hay cristianos que fueron liberados y volvieron para atrás. ¿Y sabes por qué? Porque se dejaron intimidar. Se dejaron confundir nuevamente. Se dejaron robar el camino correcto de Jehová Dios. Porque no es fácil. No es fácil caminar por ese camino angosto. No es fácil. Pero cuando tú dices, no es fácil, pero sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te esfuerzas y luchas y caminas, aunque te canses, aunque haya piedras, aunque haya espinos, aunque haya luchas, aunque haya problemas, tú sigues hacia adelante. Aleluya. Porque nunca estás sola ni solo en tu problema. Nunca estás solo y sola en tu adversidad, en tu lucha, en tu prueba. Porque son pruebas que Dios permite que tú y yo tengamos. ¿Y sabes con qué finalidad? Con la finalidad de conocerlo más a Él, de conocer su poderío, de conocer su señorío, de conocer cuánto nos ama, cómo nos defiende del devorador, cómo nos defiende de las tinieblas. Si tú y yo viéramos en lo espiritual todos los espíritus inmundos invisibles que están en los aires y en la tierra, nos sorprenderíamos de cuántos enemigos tenemos.
Pero ¿sabes qué? También Dios te enseñaría la infinidad de ángeles guerreros de Él, defendiéndonos a todos nosotros, porque no estamos solos, mis hermanos. Dios tiene el control de todo el mundo. Amen. Dios tiene el control de todo lo que habita dentro del mundo. Y Dios tiene mucho más ángeles que el enemigo. Amen. Además, Dios puede destruir a todo ángel caído si Él quiere. Y lo va a hacer tarde que temprano, aún a Lucifer, que era un ángel, ¿verdad? Que ahora se le llama Satanás o el diablo, como le quieras decir. Va a terminar en el lago de fuego. Él ya está derrotado y ciertamente solamente un poquito de tiempo está gobernando aquí en la tierra, porque Dios se lo permite. Pero a fin de cuentas, los que somos escogidos de Cristo, partiremos a la tierra prometida. En Éxodos 14:14 dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice el Señor que estate tranquilo. Cuando venga la lucha, estate tranquilo. ¿Por qué te dice esto el Señor? Porque Él va a pelear la batalla por ti. Él va a pelear por ti. En pocas palabras, cuando alguien te esté maldiciendo, cállate la boca y espera que Dios le dé un trancazo en la cara y le diga: cállate, no me insultes a mi hija, no me insultes a mi hijo, estate tranquilo. Pero dime una cosa, ¿qué hace la carne cuando está la carne sin el espíritu? ¿Soportarías un cachetadón, verdad que no? ¿Soportarías el cachetadón y luego le dices: a ver, dame ahora la otra? Claro que no. Porque ¿a quién le gusta que le den un cachetadón? Y mucho menos ahora dame la otra, a ver qué se siente. De la otra mejilla, ¿verdad? No. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo Jesús está en ti, las cachetadas que te da el enemigo ni te duelen. Y después miras la gloria de Dios. Porque cuando el enemigo te toca, el Padre de los cielos dices: oh, has tocado a mi hija, oh, has tocado a mi hijo. ¿Por qué lo has tocado? ¿Y sabes qué pasa? Nuestro Señor nos hace justicia. Tú y yo no podemos ser tocados por el Satanás, nomás así porque sí. Si Dios le permite y nos toca, aún con todo y eso, Dios le llama la atención. Y Dios le dice: has tocado a mis siervos, los has tocado. Y lo castiga. Porque si a nosotros nos castiga siendo sus hijos, con más al diablo que no a su hijo. A Dios no le gusta que nos lastime. A Dios no le gusta que nos hiera. A Dios no le gusta que nos enferme. Pero muchas veces nosotros recibimos porque nosotros muchas veces le permitimos al enemigo. Dice que Jehová peleará por vosotros, por nosotros. Dice que estemos tranquilos. En Salmos 91, 11 y 12, aquí es donde nos tenemos que dar cuenta que también tenemos ángeles a nuestra disposición. Dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde tú vayas. O sea, quiero que entiendas, donde quiera que tú camines, hay ángeles cuidándote, protegiéndote, van contigo. No andas solo, aunque no veas a los ángeles contigo, tú jamás andas sola ni solo. Dice en el versículo 12 que ellos te sostendrán con sus manos para que ni siquiera
te lastimen el pie, te lastimes el pie con una piedra. En pocas palabras, yo creo que los ángeles, o sea, con cuidadito cuidan a los hijos de Dios. Somos hasta bien chiquiaditos, ¿verdad? Que no se lastimen los piecitos mis hijitos, ¿verdad? Porque Dios lo dice. Y si tenemos un callito, ahí andan los ángeles quitándonos el callo para que no nos duele el callo, ¿verdad? Dios es muy cuidadoso de nosotros, mis hermanos. ¿Cuándo es cuando nosotros nos empezamos a enfermar, empezamos a tener dificultades? Es cuando nos descuidamos o cuando nos olvidamos que Dios puso al servicio de nosotros ángeles. Ángeles que nos protejan, dice la Biblia. Ángeles que nos cuiden. Mira, desde antes que tú y yo éramos cristianos. Ahorita me vas a dar la razón. ¿Sí o no Dios te cuidó cuando andabas borracho como yo? Yo era una borracha, ¿verdad? Y quiero decirte, yo andaba todo lo que daba en el carro y no sabía ni de mí. Pero los ángeles llevaban el carro así, pero con cuidadito, que no vaya a chocar mi hija. Le dijeron, cuiden a mi hija para que no choque. ¿Ah? Y a veces no entendemos por qué nunca chocamos. No entendemos por qué, si llegamos como arañas fumigadas a la casa, ¿cómo es que el carro quedó derechito? Ahora qué suave, ¿no? Hasta te estacionan el carro Los Ángeles. Mucho mejor. Decía, hay borrachos que dicen, no, yo manejo mejor borracho. Mentira, no son ellos los que manejan, son Los Ángeles. ¿Cuántos borrachines hay aquí que ya no son borrachines? ¿Y me puedes dar la razón? ¿Sí o no? Derechito, yo despertaba y decía, ándale, que bien me estacioné. Mentira. Ahora entiendo que eran Los Ángeles, que hasta mi servicio está, ¿verdad? Me abrían la puerta y todavía me cobijaban y me hacían piojito. Nuestro Dios es sobrenatural. Y muchas veces pensamos que somos muy fregones nosotros. No. Hoy yo manejo mejor bien borracha. Mucho mejor manejo. ¿No es cierto? Dios ha cuidado de ti y de mí. En otros tiempos, si antes te cuidaba, ahora con mayor razón. Con mayor razón, mis hermanos. Tú y yo hemos tenido experiencias todavía en el freeway. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que vienen carros porque el endemoniado que viene adentro te quiere golpear? ¿Y? Santo, dices tú. Padre, cúbreme con tu sangre preciosa. Y ves que sale el carro y casi te estrenan en tu carro. Y por un poquito no te tocaron. Porque estaban Los Ángeles así, hicieron al carro hasta para allá, no me toques. A la sierva de Dios Altísimo. Amén. Esto es tan verdad, es tan cierto. Ahora yo puedo entender tantas cosas, mis hermanos. Cuando yo me estaba intentando ahorcar, yo ya tenía la soga en el cuello. ¿Sabes qué? No fue el claxon de aquellos siervos de Dios que pitaban y tocaban el claxon para distraerme, no. Fueron Los Ángeles que dijeron, a ver, ya te hablan, te están hablando, me quitaron la soga del cuello. ¿Por qué no permitió Dios que me muriera? ¿Por qué a otros sí les permite que se mueran y a mí no me dejó que me quitara la vida? Qué privilegio, mis hermanos, que ustedes puedan dar testimonio de dónde Dios nos sacó. Esos ángeles cuidando de nosotros, porque Dios ya tenía un plan para nosotros. Ya tiene un plan para ti, un plan para mí. Y ese plan es un plan perfecto. ¿Sabes que hay muchos padres cristianos que están preocupados por sus hijos? Sin
darse cuenta que nuestros hijos tienen ángeles a su alrededor. Hace un momento le invitaron a mi hija a Tijuana. Me dijo, mamá, me dejas ir. Dije, está bien, hija, vaya. Y luego me puse a llorar y dije, Señor, ¿tú qué dices? Pues Señor, no va. Gracias, Señor. De rato me dijo, mamá, tengo flojera. Mamá, tengo sueño. Sí, mi amor, entonces no vaya, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque si yo le digo, no vayas, mi amor, tacata, se va sin mi permiso y me la voy a zumbar, entonces prefiero utilizar la sabiduría. Le digo que sí, luego me comunico con papá Dios. A ver, Señor, ¿tú qué dices? ¿No va? Gracias, Señor, no va. Y no fue y se fue con Chayito de compras. Porque el domingo es su cumpleaños, entonces le dije, váyase de compras, mi amor. Mamá, pero ahí no hay dinero. Ahí tiene una tarjetita de crédito, váyase a comprar sus zapatos que quería. Y los pagas en abonos. Pero es que tenemos que entender que para todo le tenemos que pedir permiso a Dios. Y aun cuando tú te vas sin permiso a un lugar, mis hermanos amados, el mismo Señor te cuida. Y aunque le desobedezcamos, a fin de cuentas terminamos mirando que tomamos una decisión que no era correcta, no era buena, pero a fin de cuentas Dios nos cuida. Aunque nos metimos el susto del mundo, ¿verdad? Porque muchas veces por andar donde no debemos de andar, o por ir a donde no tenemos que ir, nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios, y después empezamos a ver que a Dios no le agradó, pero aún ahí el Señor estuvo con nosotros. Dice que los ángeles nos sostendrán con sus manos para que ni tan siquiera nuestros pies nos lastimen con las piedras. En el ejército de Dios, nuestro capitán es Cristo. ¿Cuántos lo saben? Él es el que lleva el timón de tu vida, mi hermano, mi hermana. Tienes que saber que Él va delante de ti siempre. Tienes que saber y confiar plenamente en que Él está contigo. En que Él está contigo. Si tú y yo somos escogidos y tomamos decisiones incorrectas, va a llegar un momento en que el Señor te va a hacer entender que no es la voluntad de Él. Hace tiempo, no sé si ya les conté que hace tiempo yo tuve un problema en una iglesia. Yo tenía como 3 años apenas en el Evangelio. Pero yo desde que me convertí a Cristo me enamoré del Señor y de su obra. Yo andaba predicando el Evangelio en las calles. Me recuerdo que en ese tiempo me llevaba mucho el Señor a la Cahuila a predicar. Ahí hay una iglesia en la Cahuila, Betel se llama. Y predicaba ahí en Betel. Y cuando salía de Betel yo me agarraba a todas las prostitutas ahí, se las entregaba a Cristo, ¿no? Todas las que se dejaban, algunas no se dejaban. Y también a los hombres esos lujuriosos que se meten por ahí con estas personas, ¿verdad? Que el Señor me daba palabra y a muchos el Señor me llevó a rescatar. Y hace cuenta que yo empecé, o sea, con un fervor, o sea, es una pasión la que yo tengo para servirle al Señor. Y siempre va a haber personas que se prestan y se dejan utilizar por Satanás, mis hermanos, en las mismas iglesias. Y esta mujer me empezó a molestar, a intimidar, a estarme acosando continuamente, ¿no? Abrí una célula en mi casa y tenía como unas 20 personas dándoles estudios bíblicos. Y yo apasionada, ministrando liberación, sanidad, y veía la gloria de Dios. Pero esta mujer, como era líder y era la que llevaba a los maestros, les daba las clases, ella se enteró por personas que estaban ahí conmigo que el Señor las estaba liberando, que el Señor había hecho un milagro con ellas. Y yo puedo suponer que se le metió o ya tenía el espíritu de envidia, ¿verdad? Me recuerdo un día que tenía yo la célula en mi casa, llegó a casa y me dijo, hoy me dijo, voy a dar la clase yo. Está bien. Yo no sabía cuáles eran sus intenciones de ella. Y empezó ella a decir,
Ustedes no tienen que confiar mucho en esas mujeres que andan siempre de besuconas, abrazándolas, una bola de hipócrita. Como yo abrazaba a todo el mundo, dije, oh, eso es una perrada para mí. Dije, ¿sabes qué? Me vienes a echar tierra. Dije yo, pues espérate, más vale que el Señor me detenga porque te voy a agarrar de las greñas y te voy a sacar de la casa. Hoy estaba llena de la presencia del Señor, pero me dolió. Me dolió que ella empezara con esa conversación, ¿no? Yo dije, Señor, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué es lo que ella está intentando? Entonces, el mismo Espíritu de Dios me dijo, tranquila. Le dije, Señor, haz algo. Cuando menos pensé, ya estábamos los 21, porque eran 20 personas y conmigo 21, dormidos todos. El Señor nos durmió a todos. Y entonces de repente esta mujer echó un grito y dijo, a esto vienen a dormirse todos. Y pues despertamos, ¿no? Al mismo tiempo. Dije, uy, yo pensé que yo era la única que me iba a dormir. Pues resultó que el Señor nos había dormido. Entonces me empezó a gritar agresiva y yo dije, ¿qué trae esta? ¿Por qué viene con esta actitud? Si yo lo único que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Obviamente que esta mujer no estaba llena del Espíritu Santo de Dios y era líder en todas las áreas en la iglesia. Hay tanto descuido por los pastores y desafortunadamente esta mujer hizo mucho daño a estas personas que agredió con sus palabras porque se perdieron. Eran puras personas que tenían muy poquito en el Evangelio. ¿Puedes imaginarte una mujer o un hombre con esas actitudes, con personas nuevecitas? Obviamente, o sea, todo el que viene a buscar al cristiano viene con el anhelo y el deseo que les ayuden a cambiar y que les sanen su corazón. Total de que ella dijo, ¿saben qué? Dijo, se les cierran estas puertas y ustedes ya no pueden venir a este lugar. Yo los voy a acomodar en otras casas. Porque aquí está la sierva, dijo, está en desobediencia y está haciendo lo que le da la gana, está en rebeldía, y me empezó a echar, ¿no? Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Total de que me sacó a toda la gente y ya no regresaron a casa. Y a mí me dio mucha tristeza. Entonces yo decidí salirme de la iglesia, no me sacó el Señor. Y me fui a Rosarito, a una iglesia allá, y yo dije, aquí me quedo, ¿no? Pero yo no sabía que ese día el Señor iba a traer un profeta de Argentina. Y estaba predicando el profeta, y cuando estaba predicando como si hubiera salido toda mi historia. Entonces yo me agarré llorando, dije, pero es que ¿cómo va a ser posible que pueda haber personas así, o sea, en mi iglesia? La cosa fue de que al último, cuando hizo el llamado, yo llegué en un llanto enfrente, yo esperando pues que me sanara mi corazón, ¿verdad? Y que me dijera, bienvenida, en este lugar te quedas, no, ya no vas a sufrir allá con la persona esta. Pero resulta de que empezó a ministrar a toda la gente, yo esperando que me ministrara a mí, hasta que no llegó él. Pues pasó un rato. En el momento que llega él, el Señor empieza hablando mi vida y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo dije, Señor, dijo, te vas a regresar a donde yo te puse y vas a irle a pedir perdón a mi hija y la vas a ir a abrazar y le vas a pedir perdón. Dije, Señor, todavía, o sea, después de todo lo que me hizo, me estás pidiendo que yo vaya y le pida perdón si ella fue la que me hizo daño. Ella fue la que me ofendió. Ella fue la que me quitó a la gente, Señor. ¿Por qué me manda? Yo estaba pensando en mi mente y empieza el profeta a decirme, dice el Señor, que vas a ir, quieras o no quieras. Y vas a ir, que ella sabe que ella te ofendió. Vas a ir porque yo te mando que pidas perdón, quieras o no tienes que ir. Puso el Señor bien regañado y me regresé y estuve otros 4 años ahí sirviendo en esa iglesia. Pero ¿saben qué pasó?
Aquí es donde yo me sorprendo de las cosas que Dios hace. Yo nunca le decía mal a esa mujer, al contrario, yo me recuerdo que en el momento que yo regresé nuevamente a esa iglesia, yo parecía como que Dios todo lo acomodaba, y así es Él, todo lo acomoda. Yo recuerdo que iba, o sea, a la expectativa, y yo no quiero ver a esa mujer cuando yo en la iglesia. Y al momento que yo iba abriendo la puerta de la iglesia, ella la iba, o sea, yo para entrar y ella para salir. Y me topo con ella y yo dije, oh, yo pensaba irme hasta la esquina y tratar de no verla y no acercarme a ella, pero Dios todo acomoda, mis hermanos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nos quedamos las dos así y me dice el Señor, pídele perdón. Señor, no, pídele perdón. Señor, pídele perdón. Dije, ¿sabes qué, Lupita? Perdóname. Está bien, me dijo, te perdono. Y luego me dice, Señor, ¿te falta algo? Abrázala. Señor, abrázala. Y la abrazo y luego me hace así. Me dice, Señor, dale un beso. Señor, dale un beso. Y aquella moviéndose, queriéndome tumbar. Ay, Señor, está bien. Me di el beso. Me avienta la mujer. Ay, Señor, ayúdame por mi hijo. Deténme las manos, Señor, me está dando coraje. Sigue adelante y siéntate ya. Escucha mi palabra. No pasaron ni 2 semanas, mis hermanos, que el Señor empezó a tratar con ellos. Dios me empezó a tratar conmigo también, a darme amor por esa mujer, y a enseñarme la necesidad tan grande que ella tenía. ¿Sabes qué? Aquí es donde el Señor empieza a procesar tu carne, donde te empieza a enseñar que a tus enemigos los tienes que amar, que a tus enemigos los tienes que perdonar, y que a tus enemigos los tienes que bendecir. ¿Por qué? Porque no son ellos los que te están atacando. Quien te empieza a atacar es los espíritus que están dentro de ellos. Y te atacan con la finalidad de que caigas en la misma trampa en la cual ellos se encuentran, mis hermanos. Por eso Dios te dice, estate tranquilo, estate tranquila. Si alguien te ofendió, ve y pídele perdón. Les estoy diciendo a ustedes, ¿eh? Ahora me la voy a cobrar. Vayan y pídanle perdón a quien les ofendió. Y no digo dice el Señor porque no está diciendo el Señor, estoy diciendo yo. Para que sientan lo que yo sentí. Y abrácela y dele un beso. Saben que es un privilegio y es una bendición hacer esto. Ahí es donde el Señor te empieza a mostrar realmente, que tú estás obedeciendo y que lo estás amando a Él porque estás amando a tu enemigo, y te estás amando a ti mismo porque lo que estás haciendo es sanando tu corazón a través de ser humilde, a través de darle en la cabeza al diablo, porque fue el diablo y sus demonios los que estaban operando en esa persona. Pero muchos seres humanos, la carne dice, no, yo no voy a hacer eso. ¿Sabes qué? No, o sea, me hicieron daño, no le voy a pedir perdón. Me hizo daño la persona, ¿por qué le voy a pedir perdón? Jesucristo pudo haber reaccionado de la misma manera, mis hermanos, y pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Padre? Mándales un rayo a cada uno, ¿verdad? Ya me puedo imaginar del cielo el chorro de rayos a venir desde el cielo, ¿verdad? Matando a todos los fariseos, esos hombres que mataron a Jesús. Pero Jesús con su gran corazón dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y nosotros tenemos que reaccionar de esa misma manera. En Salmos 34, 7. Por eso es que Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, mis hermanos. ¿Cómo debemos de entender realmente a nuestro Señor Jesucristo? Dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios por las reglas. No me gusta el frío, pero tengo que aguantar. Entonces, ¿qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los que le tememos y Él nos defiende, mis hermanos. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios y tememos a Dios, Él cuidará de nosotros, mis hermanos. Mira, antes no lo conocíamos y aún así nos guardó y nos cuidó. Y estamos vivos por su gracia. Y tenemos un hogar por su gracia. Y tenemos un carro, los que tenemos un carro por su gracia. Y tenemos zapatos, tenemos ropa por la gracia de Él. Porque Él nos ha bendecido. A unos más, a otros menos. Pero estamos bendecidos, mis hermanos. No estamos como muchos que están allá afuera ahorita mojándose, que no tienen a lo mejor ni una cobija para taparse, un techo. Y por eso tenemos que estar siendo agradecidos todos los días. Estamos en un lugar bendecido, en un lugar que si se te acaba tu dinero puedes adquirir fácilmente dinero. Y estamos tan bendecidos, mis hermanos. Por eso es que tenemos que entender que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros y que sus ángeles nos cuidan y nos dan la mano. Sus ángeles son los que nos están siempre proveyendo, trayendo del reino del Señor, nos trae todo el maná. Son guardianes de nosotros. Dice que Él está con nosotros, nos defiende cuando le tememos. Pero además, también estamos nosotros como iglesia, para que entre nosotros nos protejamos, para que entre nosotros estemos orando, intercediendo y peleando la buena batalla. Porque si no hubiera personas como la persona que a mí me liberó, mis hermanos amados, yo no estuviera como estoy. Porque ciertamente el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Y ciertamente sus ángeles nos dan la mano, dice el Señor, y nos cargan para que no nos lastimemos nuestros pies. Pero también estamos nosotros como ministros, como siervos, para que nos ayudemos, para que estemos orando los unos por los otros, ministrando, liberando, sanando, dándonos consejos para bien, no para mal. Porque hay cristianos que dan consejos para mal. Hay cristianos que en vez de sanar las heridas del corazón y del alma de un cristiano ofendido y lastimado, dan un mal consejo, y en vez de que el consejo ayude para bien, lastima más. Se deprime una persona cuando en vez de solucionar el problema con la palabra de Dios, se empieza a desanimar la persona, se empieza a morir espiritualmente. Dios nos habló palabra y nos liberó y nos sanó para ir a libertar a otros y sanar a otros. Yo siempre
siempre estoy intentando, buscando la manera de poderlos sanar. No nada más a ustedes, a todo aquel que Dios me ponga en mi camino. Y busco el rostro de Dios, y busco su presencia, y busco su sabiduría, y busco su esencia, busco su favor, busco su unción, para poder ser de bendición como alguien fue de bendición para mí. Yo oro por todas las personas que han estado enfrente de mí, que Dios me las ha puesto en mis manos. Donde quiera que estén, yo siempre estoy orando por todos. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe, que yo no miento. Si tú y yo somos la iglesia de Cristo, nosotros tenemos un mandamiento y tenemos una misión aquí en la tierra, de ayudar a los enfermos, de ayudar a los abatidos, de ayudar a los endemoniados, darles libertad de la prisión de la cual se encuentran. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que superar, tenemos que salir adelante con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Que Él dentro de nosotros nos dé la sabiduría para poder ayudar, para poder libertar a los cautivos. En Lucas 10:19 dice ahí: les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Todo poder del enemigo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Y el Señor no te está hablando que te va a poner con serpientes físicas y escorpiones físicas. Te está hablando de lo espiritual, de las tinieblas. Lo que está en las tinieblas, los espíritus invisibles, los espíritus que sin darte cuenta están tan cerca de ti, al acecho para destruirte, para dañarte, para deprimirte, para decepcionarte y para hacerte daño, para robarte. Dice el Señor que te da poder y autoridad sobre de ellos, sobre del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Tu enemigo es el diablo y todos los espíritus inmundos y los ángeles caídos que están al gobierno de él. Ni tú ni yo los podemos ver, mis hermanos amados. Bueno, yo en algunas ocasiones veo algunos espíritus que Dios me permite. A veces los veo dentro de la gente, ¿no? Y me da el Señor el nombre aún de ellos. Pero hay personas que nunca han podido ver un espíritu inmundo porque son invisibles. Pero te puedo asegurar que sí los han sentido. En otros tiempos tú y yo sentíamos esos espíritus inmundos que gobernaron nuestra vida. La ira, el enojo, la lujuria, la lascivia, el pleito, la discusión, el chisme, la murmuración. Son espíritus. Espíritus que operan en la carne, que operan en la sangre, donde en el cual dice el Señor que no es contra carne y sangre. Un espíritu que viene y te oprime en tu hogar, un espíritu que viene y te oprime en tu vida, que está dentro de algún familiar, que está dentro del esposo, de la esposa, de los hijos, del vecino, la vecina. Y tú y yo sabemos de qué estoy hablando. Una persona que te oprime y que te está continuamente molestando, que se dice que es cristiana, ¿qué crees que necesita? Necesita un abrazo, un beso.
2. Que la liberes. Hace tiempo una persona llegó y me dijo, ¿sabes qué me caes tan gorda? ¿Que te caigo gorda o estoy gorda? Porque si estoy gorda, pues te doy la razón. Si caigo gorda, pues ya sé por qué te caigo gorda. ¿Verdad? Yo sabía por qué le caía gorda. Y yo no dudé en hacer lo que el Espíritu de Dios me mandó a hacer. La tenía enfrente de mí. Yo me sonreí y la miré con mucho amor y le dije, yo sé por qué te caigo gorda. Me dijo, ¿por qué? Dije, por esto. Puse mi mano aquí. ¿Qué creen que pasó? El diablo se empezó a manifestar y pácatelas al suelo. Esto es verdad, mis hermanos, se los digo en el nombre de Jesús. Porque cuando tú estás lleno de la unción de Cristo, aquel que trae espíritus inmundos te va a aborrecer, te va a odiar, y que no se te acerquen porque se empiezan a temblar. Gloria a Dios que se me acercó esa mujer y fue valiente a decirme, ¿sabes qué? Te caes bien gorda. Yo sonreí, qué hermosa muchachita, qué bonita. Está bien que te caiga gorda, no hay problema. ¿Y sabes qué pasó con ella? Ahora ella es predicadora, ahora predica la palabra de Dios. Dios me dio la oportunidad de ministrarla y liberarla para la gloria de su Señor Jesucristo. Así es de que cuando venga alguien y te diga me caes bien gorda, bien gordo, no le metas un trancazo. O no le digas tú también a mí me caes gordo. ¿Verdad? ¿No? Dile, ya sé por qué te caigo gorda. Ya sé por qué te caigo gorda. Y luego le haces como él así. Y si se te manifiestan los demonios, corres. Ministralos. Porque sabes que ellos tienen necesidad de que los liberes. Te caes gordo, gorda, porque la luz que traes no la soportan. Sí, puede ser tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu hermana, tu hermano, tu tía, hasta el niño más pequeño llega en un patadón. ¿Sabes que han venido niños aquí, vienen, me han pateado? Eso es verdad. Un día vino un niño y pácate, me agarró descuidado, le dije, ya se parece un chamuquín, ahorita te lo saco. Y sí se lo saqué. Luego después trajeron otra niña como de unos 12 años. Por allá estaban batallando con ella. Déjenla en paz. Yo les dije, no la estén molestando. Y ya se vino para acá enfrente y la mamá vino y se sentó ahí. ¿Qué tiene mi niña hermosa? Y yo le empecé a decir, rástratelas. Dije, órale. Pero me dio un cachetadón, mis hermanos. Que yo dije, no, si estuviera yo en la cama me hubiera sentido hasta que me volteó la cabeza, ¿no? Me dio tanto coraje con el diablo, tenía autismo esta niña. Me dio tanto coraje con el diablo y le dije, ¿sabes qué, Satanás? Me has golpeado. Y escrito está que si me dices en una mejilla que te ponga la otra. Pero te la voy a arrebatar, le dije. Y seguí predicando, seguí ministrando. Y al rato las hermanas que trabajan con los niños la tenían ahí adentro, ¿no? Batallando. Terminé de predicar y me metí al cuartito. Si ya se me había olvidado que le había dicho que me diera otra cachetada, ¿no? Se me había pasado, se me había olvidado porque a mí me dolió. Que al cabo que a mí me dolió. Y entramos, ¿no? Y empecé yo a orar por ella y empezó como a moverse. Y de repente que me da el otro cachetadón. Y no me lo dio en el mismo lugar, me lo dio en la otra mejilla, en las manos. Y ahí fue donde dije, ándale, ya te cobraste. Ok, ahora me suelta su alma en el nombre de Jesús.
¿Sabes que valieron la pena las 2 cachetadas? Salió esa niña totalmente liberada. Vale la pena que sufras por alguien que está cautivo, encarcelado, sí. Sí duele, pero no le haces. Aguanta vara, porque sabes que vale la pena. Tú tienes que entender que mayor es tu Dios que está contigo que el que está contra de ti. Y si Dios nos dio todo poder, toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones, no tengas miedo. No tengas miedo. El diablo no te puede hacer más de lo que tú no puedas soportar. Dios siempre te protege, Dios siempre está contigo. Dios siempre está al cuidado de sus pequeños. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, a la iglesia. Por eso es que no le debemos de tener miedo al enemigo. En el mundo tú y yo tenemos la autoridad. En el mundo de nuestro Señor Jesucristo tenemos toda la autoridad sobre todos ellos. En Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: resistan al diablo y él huirá de cada uno de ustedes. Resístelo. ¿Cómo lo puedes resistir? Ordenándole. Porque al diablo le tienes que ordenar, no le tienes que hablar con palabritas bonitas. Recuerdo una vez que fui a ministrar a una iglesia muy grande y había como unas 500 personas en esa iglesia en San Luis, y me llevé un grupo de personas que trabajan conmigo en el Ministerio de Liberación, y una de las personas que iba con su esposa, pues como la esposa andaba conmigo ministrando, a la hora de ministrar él también quiso ministrar y empezó a ministrar, ¿no? Y yo estaba pues sentada ministrando a las personas que estaban manifestándoseles, y de repente escuchaba yo detrás de mí que estaba ministrando este hombre. ¿No estabas ahí tú, Rebequita? Y estaba este hombre allá atrás de mí, y luego decía: diablito, salte. Y yo estaba enojadísima ministrando a otra persona bien endemoniada, ¿no? Y yo decía: ¿cómo que diablito? Ándale, mijito, te digo que te salgas. Yo estaba así, Dios mío, por favor, cállate a este, porque ya me interrumpió. Honestamente, ¿saben qué? Dejé de ministrar a la persona que estaba ministrando, porque estaba aquel con tanto amor y tanto cariño diciéndole al diablito: ándale, mijito, y que me pare y que le digo: así no, le dije. Al diablo se le abre con autoridad. Y se me queda viendo y digo: sí, ¿y cómo le hago? Ay, mira, siéntate por favor, no tengo tiempo de enseñarte ahorita. ¿Quién te dijo que vinieras a ministrar? Y fue y se sentó todo apachurrado. Después me lo tuve que ministrar porque ya estaba todo pues triste, ¿no? Le dije: es que no debes de ministrar si no sabes, aparte te van a atacar, le dije. La cosa fue de que muchas veces hay personas que sí tienen el ministerio de liberación y tienen el deseo de ayudar a sus hermanos, pero quiero decirte, no te puedes presentar delante del enemigo, o sea, con tanta suavidez, porque él es agresivo y él puede lastimar, puede dañar a cualquier persona que no está capacitada. Es como un soldado que va a la guerra sin sus instrumentos, sin sus armas poderosas que necesita. Por eso es que te digo que al enemigo le tienes que hablar con autoridad. Resiste al diablo para que el diablo huya de ti. Si le dices: ¿sabes qué? Apártate de mí, por favor. ¿Cómo? Obviamente no se va a apartar de ti, al contrario. Va a decir: pues ahora no me voy. Pero háblale con autoridad. El diablo es bien terco, mis hermanos. Y el diablo quiere lograr su objetivo con los hijos de Dios. Es como el valiente cuando está molestando al cobarde. Llega un momento que el cobarde se harta, se enfada, mis hermanos. No sé si se han dado cuenta
que hay niños que son atacados en las escuelas y los niños todos ahí cobardes, o sea, pobrecitos, es que no los enseñaron a pelear en casa, ¿verdad? Que a la hora de que se enfade esa criatura, llega un momento en que se pone agresivo y empieza a pelear contra esa persona que estuvo y termina sujetando al que era valiente, porque a fin de cuentas termina derrotando al valiente, porque dejó de ser cobarde esta persona, esa criatura. O sea, tú y yo sabemos que desde muy niños fuimos atacados, y a lo mejor fuiste un niño muy tranquilo, muy pasivo, y te tupieron, ¿verdad? Hasta más no poder. Pues llegó un momento en que te hicieron agresivo. Yo siempre a mi hija le decía, no andes peleando, porque como yo era bien peleonera, yo sabía que no era bueno pelear, y la enseñé desde chiquitita, no pelees, cállate la boca, no les contestes, repréndelas en el nombre de Jesús. Pero pues yo no entendía realmente, o sea, todo el daño que me le hacían a mi hija en la escuela. Y ahora que está grande, yo le digo, oye, ¿por qué eres así? Si tú no eres tan peleonera, eres muy agresiva. Mamá, me hicieron, tanto que me fregaron en la escuela, me hicieron. O sea, te van haciendo tan agresiva los mismos espíritus inmundos, que llega un momento en que sabes que ya no puedes permitirles que te sigan agrediendo. Llega un momento en que te das cuenta, sobre todo ahora que somos cristianos, que te das cuenta que ya tienes que levantarte en contra de ellos. En Efesios 6:13, ya casi termino, dice que nos pongamos todas las piezas de la armadura de Dios para que podamos resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de las batallas, todavía seguirán de pie y firmes. Si tú y yo nos ponemos la armadura y aprendemos a pelear las buenas batallas, mis hermanos, nuestro enemigo nunca ganará la batalla. Tus enemigos no son los seres humanos. Nuestros enemigos son aquellos que son enviados por Satanás. Aquellos, mis hermanos, que están controlados de su mente, que provocan a los seres humanos, los espíritus inmundos, y vienen y ponen palabras, engaños, mentiras. Recuerden que Satanás es padre de mentira, y a través de personas que se dejan usar, él empieza a utilizar a esas personas tratando de dañar a otras, de tal manera que vienen y quitan la paz de los hijos de Dios. Tu enemigo no es tu jefe del trabajo, no es el ladrón que te robó, no es tu esposa, tu esposo, tu vecina, tu hijo, no es tu suegra, el suegro, no, porque la lucha no es contra carne y sangre. El diablo es el que maquila para dividir las familias, las iglesias, los líderes, los hermanos. Sus armas son las mentiras y los engaños. Cuando él logra engañar a una persona, el engaño que viene hacia una persona provoca destrucción. ¿Cuántas veces el diablo puso palabra en la boca quizá de tu papá, tu mamá, diciéndote palabras que te hirieron y te la creíste, sí o no? Mira, mi madre se murió. Antes de morir, mi hermana fue y le dijo: le tengo tanto coraje porque usted siempre me dijo que me había recogido del basurero. ¿Sabes que esto le marcó a mi hermana toda su vida? Y cuando ella conoció a su papá le dijo que ella no había sido recogida de un basurero, porque ella buscó a su papá. Quiero decirte cuántas palabras
sin darnos cuenta, a veces nosotros mismos ofendimos a nuestros hijos o nos ofendieron. ¿Y quién crees que fue quien te ofendió y te lastimó? El mismo Satanás y sus mentiras que puso en la boca de tus familiares. Cuando nos dicen que fea estás, qué gorda estás, ¿dónde estoy gorda aquí? ¿Verdad? Porque me digan fea, a ver, pues estoy gorda porque me he acostado, ¿verdad? Mi cobijita. Pero fea, yo no estoy fea. No me digas que a mí me gorda, no le hace. No somos, o sea, si te das cuenta, ¿cuántas palabras nos pueden herir? ¿Verdad? A veces te dicen, estás orejón y no estás orejón. Ay, qué narizota. Recuerdo que tuve un novio y me decía, ¿tienes un ojo tuerto? Y luego de paso me dijo, y también la boca chueca. Dije, y era mi novio, me amaba, decía. Y yo después me veía el ojo tuerto. Son palabras que te hieren, mis hermanos. Son palabras que te lastiman. Y se quedan grabadas, después te la crees. Y de tanto creértela, al rato cierras la boca chueca. No le creas al diablo, es mentira. Estás hermosa y hermosa. Óyeme, pues si Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Mírate en el espejo y mira qué hermoso y hermosa estás. No le creas al diablo. Y si estás gordita, gordito, no le hace. Estás precioso y preciosa. ¿Cuánto nos dañan, sí o no? Desde niños, o sea, ¿qué gorda estás? Y comíamos más. A veces adelgazábamos, ¿verdad? Si te das cuenta cómo nosotros tenemos que resistir al diablo, mis hermanos. Cuando yo empecé los caminos del Señor, a mí se me profetizó que yo era profeta. Y una de mis amigas que yo amaba tanto, siempre me decía, tú no eres profeta, porque la Biblia dice que hay muchos falsos profetas y tú eres una falsa profeta. Pero era mi amiga y yo la amaba y la sigo amando. Y ella me hizo tanto daño, pero aún con todo el daño que ella me hizo, pues siempre la seguí amando. Porque cuando Dios te enseña a amar a tus enemigos y te enseña la realidad de lo que hay dentro de ellos, ¿por qué ella se expresaba de esa manera conmigo? Si yo fui la persona que le levanté las manos, yo fui la persona que le ayudé con sus hijos, yo fui la persona que le ayudé con su esposo, y siempre estaba al pendiente de ella, mostrándole mi grande amor que tenía yo por ella. ¿Por qué esa actitud de ella? ¿Por qué ella se comportaba de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque había tanta envidia dentro de ella. Había tanto coraje dentro de ella. Y a pesar de que varias veces se le manifestó lo que traía, como que ella no quería dejar eso que estaba dentro de ella y lo volvía a tomar. Sabemos tú y yo que la palabra de Dios nos dice que los espíritus inmundos, cuando nosotros los sacamos, dicen volveré y volveré con 7 piones. Ellos están esperando a ver en qué momento nosotros abrimos una puerta. ¿Para qué? Para quitarnos la paz. Si tú tienes tiempo en el Evangelio y estás recibiendo bendiciones del Padre, estás feliz, contenta, contento, y estás viendo la gloria de Dios, y luego el Señor te empieza a usar en gran manera y empiezas a ver todo lo que
que Dios está haciendo a través de ti. Y te empiezas a regocijar de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo puedes ser bendición a otras personas? Y eso te da gusto, te da alegría. Porque te lo pone el Señor dentro de ti. No somos nosotros los que hacemos los milagros ni las liberaciones. Es el Espíritu de Jehová Dios que está sobre de nosotros. Y empiezas a experimentar todas las cosas maravillosas que estás haciendo en el nombre de Jesús. Y hay personas que les empieza el diablo a hablar y a meter envidia. Y empiezan a juzgar. Y empiezan a criticar. Y empiezan a bombardear de tal manera los espíritus inmundos que pueden destruir a cualquier persona que está trabajando en la obra de Dios. ¿Y sabes qué? Aquí es donde nosotros tenemos que estar alertas. Dice el Señor, resiste. Resiste al diablo. Resiste. Resístelo. Para que huya de ti. ¿Cuántos de nosotros no pudimos estudiar? Porque alguien nos dijo, no vas a aprender. Alguien nos dijo, no vas a poder. Alguien nos dijo, no estás apto. ¿Cuántos de nosotros padecimos y sufrimos creyendo que nadie nos amaba? Y buscando cosas allá afuera que nos afectaron y nos lastimaron y nos hirieron, nos limitaron. Jóvenes, no se dejen engañar. Jóvenes, las cosas del mundo que se están ahora ofreciendo, y muchas de las cosas que se ofrecen en el mundo son para destrucción. El diablo es un mentiroso, es un engañador, diciendo que la marihuana es un remedio para la depresión. Mentiras del diablo. Que el aborto es por el bien del bebé, para que no venga a sufrir al mundo. Es mentiras de Satanás. Que la fornicación no pasa nada, dice el diablo. No te cases, primero vive con la persona. Si no te la llevas bien, pues te separas y punto, y se acabó. Si te das cuenta cuántas mentiras el diablo pone, y si nosotros le creemos al diablo, nos puede robar nuestras bendiciones. La Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los idólatras, los chismosos, los que murmuran, los que juzgan, los hechiceros, los brujos, los ocultistas, dicen que la música del mundo no es mala, ¿verdad? El diablo se dice, porque como es para él, está grabando en las mentes de los jóvenes y de los adultos que no es mala. Pero si nos diéramos cuenta realmente el efecto subliminal que hay en esas alabanzas, que son dirigidas a Satanás, y que cada que se cantan esas canciones, en medio de esas canciones se están haciendo pactos satánicos. Por eso hay tantos jóvenes que están atrapados, siendo atormentados, siendo llevados a lugares donde no deben de ir. Dicen que el Halloween es para divertirse. Yo todos los años voy allá a Tijuana, a una colonia donde se llena de gente por allá por la mesa, por la presa. Evangelizamos a todas las personas que andan desprezadas. Y cada año yo sufro y lloro de ver la ignorancia y la mentira del diablo, mis hermanos. Los padres disfrazando a sus niñas y sus niños chiquitos del mismo Satanás. Si la Biblia dice que tenemos que representar a Jesucristo, la Biblia nos dice que somos hijos de Dios.
¿Por qué los padres por un puño de dulces son engañados? Y hay cristianos festejando el Halloween. Hay cristianos aún en las iglesias que ya están ellos tratando de formar una fiesta para Jesús, dicen. ¿Cuál Jesús? Y le invitan a que traigan a sus niños disfrazados de perrito, de gatito, de ovejita, de chivito, de burrito, de abejita. Son animales. ¿A quién representan? A un animal que porque van a hacer una arca de Noé. O sea, si te das cuenta cómo Satanás opera y cómo él cambia todo. Nosotros no necesitamos disfraz. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Nosotros somos luz. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no necesitamos un puño de dulces. No lo necesitamos. Tus hijos y mis hijos no necesitan. Si ellos quieren un dulce, tú se los puedes comprar. O darles dinero a ellos para que se compren. No caigas en la trampa de Satanás. No caigas en las mentiras del diablo. No le creas al enemigo. No le creas cuando te dice no vayas a la iglesia para que vas. Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ya te caché. Ya te caché. ¿A qué le haces caso? No le hagas caso. No le hagas caso al enemigo. Ay, ¿para qué? Si ahí hay puras viejas cotorras, no tienen marido, no hay jóvenes, no hacen fiestas, no hacen paris, no me festejan mi cumpleaños. Oye, pues invítanos, tú festéjate yo. O sea, ¿por qué permites que el diablo te meta mentiras? Ay, me voy a la otra iglesia porque ella está más suave, ella sí brinco y ella sí salto. Aquí también puedes brincar y saltar. Pero lo que pasa es que aquí no puedes brincar como chapulín. Aquí tienes que brincar con gozo, alegría para Cristo. Amén. Esta iglesia no es una iglesia X. Es la iglesia de Cristo. Es un lugar donde yo les predico la verdad. Donde sé que Dios me respalda, que Dios libera, que Dios sana, que Dios hace milagros. Es un lugar donde Dios se manifiesta, donde tú puedes experimentar que Dios está aquí y que todo lo que tú le pidas a Dios te lo va a dar si tú realmente le crees. Si tú le dices, Señor, cambia mi carácter. Señor, saca de mí este dolor. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, dame un trabajo. Señor, necesito dinero. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Señor, quítame esta tristeza. Quítame este dolor, Señor. Quítame este enojo, esta ira. Porque no viene de ti. Porque ahora entiendo que viene de las tinieblas. Señor, quítame esas amistades que me llevan al mal, que me desvían de tu camino. Yo quiero estar bien contigo, porque es mejor estar bien contigo que estar mal contigo. Señor, quítame el deseo de estar viendo pornografía. Porque ¿sabes qué? El diablo trabaja mucho en esto también, en los jóvenes, en la pornografía. Y cuando menos pensamos, ya muchos jóvenes cayeron en la trampa de Satanás. Y después, sin darse cuenta, tienen sexo con espíritus inmundos.
sin darse cuenta, empiezan a tener relaciones sexuales con ángeles caídos. Esos ángeles invisibles, que aunque no lo creas es verdad, tú los ves, pero sí se sienten. Y eso lo único que va a hacer es deteriorar tanto tu mente como tu cuerpo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú te tienes que santificar. Tienes que resistir al diablo en todas las áreas que te están llevando a la perdición. Tienes que pelear por tus familiares. Tienes que saber que hay poder y autoridad en tu propia vida para pelear y rescatar. No te enojes con tu marido, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu amigo, con tu amiga, con tu madre, con tu padre, con tu vecina, con cualquier persona. No te enojes. Entiende a esa persona que necesita a Cristo. Perdona, bendice como Dios dice, y pídele sabiduría a Dios. Pídele el amor a Dios para que tú puedas amar a tu enemigo y para que lo puedas bendecir cuando Él te bendice. Porque no es la persona la que te está maldiciendo, es lo que está dentro de ellos. Porque así como esa mujer que me dijo, me caes bien gorda, esas personas que te están atacando es porque traen espíritus inmundos. Sabes, a mí mi hermano me golpeaba muy feo. Una vez me ensangrentó terriblemente mi cara. Él era boxeador y me golpeaba en el estómago terriblemente y me tumbaba con gancho al hígado. Terrible. A veces nomás sentía el golpe y me tiraba, me caía al suelo para atrás y me tronaba la cabeza. Muchas veces pensé que por eso yo era burra. ¿Veas? Tanto golpe en la cabeza. No aprendía nada, mis hermanos, no se me grababa nada. Ahora entiendo que no era mi hermano. Yo amo a mi hermano ahora. Yo amo a mi hermano. ¿Por qué me golpeaba tan brutalmente? En medio de su alcoholismo, en medio de yo no sé qué cosa hacía. ¿Por qué me golpeaba? Si yo era una niña. Si era su hermana que salió del mismo vientre. Y después me caso con un hombre golpeador también. ¿Por qué? Si él decía que me amaba. O sea, ¿a dónde te quiero llevar? A que entiendas que las personas que están a tu alrededor que te hicieron daño no son ellos, sino lo que estaba dentro de ellos o lo que está dentro de ellos. Ahora tú, con el conocimiento de Cristo, no puedes permitir que te vuelvan a tocar, porque en cuanto yo siento que me van a golpear, yo tomo mi posición como ministro y sierva de Dios y tomo mi autoridad que Dios me ha dado para aullar serpientes y escorpiones, y los reprendo y los ato en el nombre de Jesús. Cuando tú atas a una persona que te quiere golpear o que te quiere maldecir y los atas en el nombre de Jesús, no los estás atando a la carne y a la sangre, no estás atando a la persona, estás atando lo que está dentro de ellos. Le enmudeces su boca, sus lenguas se le enmudeces su lengua para que no te siga maldiciendo. Y se queda mudo por un ratito, en lo que se cae ya no te vuelve a maldecir. Si tú empiezas a experimentar esto, te vas a dar cuenta que Dios está contigo y que los ángeles están contigo, y después tú en vez de ser afectada, vas a ser bendecida, porque tú misma vas a bendecir a tu enemigo. Nuestro Señor Jesucristo nos bendijo a nosotros siendo pecadores y nos perdonó, nos ha perdonado, mis hermanos amados.
Si hacemos una lista de todos los pecados cometidos, nos asustamos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuántos pecados tú y yo cometimos. Pero ya nos perdonó. Y si Él nos perdonó, ¿por qué tú no perdonas? Porque yo no perdono, tengo que perdonar y tienen que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque no eran las personas quienes nos ofendieron. Es lo que está dentro de ellos. Pónganse de pie, por favor.